Gracias, Edgar. Muy buenos días a todos mis hermanos y siempre será un privilegio ser el portador de la palabra de Dios. Siempre también será una gran responsabilidad, aunque no crean, después de muchos años uno sigue sintiendo nervios porque compartir la palabra de Dios es de grande responsabilidad. Es por eso que hoy vamos a continuar y quiero iniciar mi charla trayendo a la memoria tres hechos importantes que nos ocurrieron como iglesia hace un año. Hace un año recibimos tres noticias duras. La primera noticia fue que mi hermano Álvaro, el 17 de abril, falleció después de haber batallado por 5 años con un cáncer de colon que le hizo metástasis en su pulmón y finalmente hasta en los huesos. Y fue un momento complejo porque su muerte ocurrió en medio de la pandemia, en medio del primer pico, en medio del aislamiento, y fue difícil hacer sus honras fúnebres como es tradicional hacerlo. Como ustedes saben, tocó hacerlo de manera virtual. Y bueno, también fue bueno en el sentido de que pudimos extendernos a muchas personas. Fue difícil ese momento, no fue fácil vivir ese duelo en medio de esa circunstancia. Sumado a esta noticia que mi hermano partía a la presencia del Señor, también la familia Cano, o sea, Miguel y Lady y Tati reciben una mala noticia de que Tati estaba diagnosticada con cáncer y fue complejo. Como iglesia, en lo personal, fue complejo recibir esa noticia porque yo acabando de salir de lo de mi hermano, bueno, no había salido, estaba entrando todavía y recibimos esta noticia y fue complejo. También muy difícil tratar de emocionalmente tener esa balanza. Pero no fue solamente eso. A los 15 días de fallecer mi hermano, mi madre sufre un derrame cerebral y está en medio de la pandemia, en medio de hospitales con COVID, en una unidad de cuidados intensivos eh, allí, eh, sobreviviendo y orando porque no se le pegara también el COVID. Así que hace un año estábamos pasando por momentos complejos, emocional y espiritualmente, con muchas luchas internas como familia, pero también quiero decirles que paralelo a ello, como familia recibimos mucho consuelo de parte del pueblo de Dios, de parte del cuerpo de Cristo, de parte de la familia de Dios. Recibimos consuelo y fortaleza, muchas llamadas, muchos ofrecimientos. La familia Cano Sánchez también fue rodeada. Fuimos también solidarios con ellos. Muchas iglesias estaban orando por Tatis, y no solamente el Aposento Alto, sino otras comunidades de otros hermanos oraban por ella. Y lo que les quiero comentar con esta historia o con este recuento de hace un año es que vimos el amor de Dios. Vimos el amor de Dios a través de los hermanos en Cristo, a través de la familia de Dios. El consuelo del hermano en Cristo es muy diferente del consuelo de alguien que no conoce a Cristo. Bueno, ha pasado un año y ciertamente pues han habido muchos cambios. Y ojalá que esta pandemia nos haya hecho más sensibles al dolor, más sensibles a la adversidad, más sensibles a lo que sucede a otros, ¿no? Los cristianos poseemos el verdadero lenguaje del amor. El gran reto es practicar el amor como Cristo lo pide. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a continuar con nuestras crónicas de un testigo ocular. Vamos a continuar
hablando de lo que escribió el apóstol Juan a esta iglesia de Asia Menor de la que nos habló Carlos Rocha, que me ayudó un poquito con el contexto. Gracias, Carlos. Estas iglesias ciertamente se había metido en problemas y eran una segunda generación de cristianos que no tenían el mismo celo ni el mismo fervor de sus padres espirituales y se metieron en problemas abrazando una doctrina errada llamado el gnosticismo y los invadió. Entre las cosas que ellos pensaban que tenían pero no tenían, era que creían que tenían comunión con Dios. Eso lo vemos en capítulo 1. Ellos creían que tenían comunión con Dios, pero Juan les decía, pero ustedes viven en oscuridad espiritual. Ellos creían que no tenían pecado y estaban alejados de la verdad. Ellos creían que el pecado no existía, imagínense, y llamaban así a Dios mentiroso. Ellos creían que conocían a Dios, pero no obedecían sus mandamientos. Y lo último que creían era que se amaban. Entonces, en este texto que vamos a ver hoy, Juan pasa a recordarles cuál es el verdadero amor entre hermanos, cuál es el lenguaje del cielo. Así he titulado esta charla, el lenguaje del cielo. Y vamos a basarnos hoy en Primera de Juan capítulo 2, verso 7 y 8. Es interesante pensar en el lenguaje del cielo. Vamos a leer el texto que vamos a meditar hoy. Dice Primera de Juan 2, 7, 8. Queridos amigos, no les escribo un nuevo mandamiento, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Quiero invitarles a que me acompañen ahora. Nuestro querido Padre Celestial, gracias porque podemos iluminarnos con las Escrituras. Gracias que ellas traen luz a nuestra mente, a nuestra alma. Ellas contienen la verdad, porque este libro es sobrenatural. Señor, te pedimos que por tu Espíritu Santo en esta mañana, tu pueblo, rebaño del aposento alto de Cota, todos juntos podamos ser edificados, instruidos, exhortados, consolados, que podamos pensar seriamente en este tema acerca del verdadero amor, del lenguaje del amor celestial. Yo te pido, mi Dios, que nos hables, que nos guíes en esta mañana, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Y quiero que pensemos en el reino animal por un momento. Pensemos en el reino animal. Cuando uno piensa en los patos, pues los patos graznan, ¿cierto? Los perros ladran, los gatos maullan, los burros rebuznan, los caballos relinchan, los pollos pían, las ovejas balan, los elefantes barritan. Los cristianos se aman. Ese es el lenguaje, ese es el sonido que las personas deben detectar en nosotros. El amor entre cristianos es el lenguaje del cielo en la tierra y es la señal para los inconversos que en verdad somos cristianos. Repito esto, el amor entre cristianos es el lenguaje del cielo en la tierra y es la señal para los inconversos que en verdad somos cristianos. El título, como les dije, el lenguaje del cielo en la tierra.
Si los cristianos tuviéramos un código QR que está de moda hoy, con el teléfono, escanear un código QR y alguien pudiera escanear nuestro código, tendría que leer el lenguaje del cielo. Tendría que encontrar en un cristiano que ama. Vamos a ver tres facetas del mandamiento. Vamos a ver tres facetas de este mandamiento que nos narra Primera de Juan en el capítulo 2, versos 7 y 8. Vamos a ver el mandamiento antiguo. ¿Qué es eso que dice Juan? ¿De qué se trata el mandamiento antiguo? El mandamiento nuevo. Y vamos a vivir el mandamiento. Vamos a entrar entonces en materia con el mandamiento antiguo. El mandamiento antiguo está basado en el libro de Levítico. Levítico 19:18. Dice, no busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor, desde tiempos antiguos, qué sé yo, 4.500 años, 5.000 años, el Señor le dijo a Israel, ama a tu prójimo como a ti mismo. Siempre Dios lo ha dicho. Sin embargo, queridos, ningún hombre ha podido modelar este mandamiento a la perfección. Y te quiero pedir que te pongas a pensar por un momento en esa frase, en ese mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento es para librarnos del egoísmo, para que pensemos más allá de nosotros, para que no seamos tan concentrados en nosotros mismos, sino que nos está diciendo, en la medida que tú te amas, ama. Los discípulos, cuando oyeron estas palabras de Jesús de que no les estoy hablando de algo nuevo, ellos sabían de qué se trataba porque los primeros discípulos eran judíos y varios de ellos asistían a la sinagoga. En la sinagoga se leía esta ley de Moisés con frecuencia de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Cristo vino a recordarlos, pero más que recordarlo, vino a vivirlo. Y ahora el apóstol dice esto a esta iglesia de Asia Menor. Y nos lo dice a nosotros, queridos, nos lo dice a nosotros. Porque la palabra de Dios es eterna y universal. Y yo quiero que piense para usted mismo hoy. No piense en el vecino, no piense en el hermano, piense en usted. Que Dios tiene una palabra de Dios para ti hoy. Algo Dios te quiere decir con este mensaje. Porque el apóstol Juan, cuando escribe esto, detecta, además de las otras cosas que detectó, que estos hermanos realmente no se amaban. Que estos hermanos, entre ellos habría una frialdad enorme. He venido estudiando esta carta de Primera de Juan y mi gran conclusión de estudiarla semana tras semana es que Juan prácticamente reevangeliza esa iglesia por todas las cosas que les recuerda, entre ellas esto del amor. Entonces, ellos habían perdido el amor y el amor es vital para la comunión dentro del pueblo de Dios. Recordemos que la palabra comunión en este libro se repite 11 veces y la palabra amor se repite 26 veces. Eso quiere decir que era un asunto, que era una necesidad para ellos, pero también es una necesidad para nosotros. Amar al prójimo como a sí mismo realmente en ocasiones sería muy difícil. ¿Se imaginan que este mensaje lo reciba un drogadicto? Alguien que tenga problemas con el alcohol, algún delincuente, algún adúltero, alguien. Ahora, este es un mensaje para cristianos, claro, pero ¿cómo alguien que tiene un vicio, alguien que tiene una lucha interna puede amar a su prójimo como a sí mismo si a sí mismo no se ama? Entonces no podría practicarlo. Y parece que estos hermanos tenían
dificultad para amar a su prójimo, a su próximo. El prójimo es el próximo. El prójimo es cualquiera, es cualquiera. Ustedes recuerdan que Jesús contó una parábola acerca de el buen samaritano. Ya la conocen todos. Ustedes saben que él cuenta que un hombre fue asaltado, que fue robado por unos malhechores y que fue dejado en el piso malherido, y que un sacerdote del templo pasó y vio al hombre herido y pasó de largo. Un sacerdote del templo, un hombre de Dios. Seguidamente pasó un levita, un servidor del templo también, un siervo de Dios, vio al hombre herido y maltratado y pasó de largo. Pero también vino un samaritano. Un samaritano era un mestizo, era un hombre impuro, abominable, porque era la mezcla de un judío con una raza pagana. Así que él no merecía, él era desplazado, digámoslo así. Pero este samaritano, al ver al hombre caído allí, lo monta en su cabalgadura de su asno, le cura sus heridas con aceite, lo lleva a un hostal y le paga al hospedador allí todo lo necesario. Y Jesús le pregunta a sus oyentes que quién era el prójimo. Y entonces la gente contestó, el que hizo misericordia. Y Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, mis hermanos, pensando en ese tema del prójimo, que el prójimo es cualquiera, hay un concepto que se maneja y es el amor propio. La Biblia enseña que nosotros también debemos amarnos a nosotros mismos, y en la medida en que yo me amo, amaré a mi prójimo. Entonces, la pregunta es, ¿estás amando a tu prójimo? ¿Amas a los que son difíciles de amar o simplemente los evitas? Te pregunto, ¿te consideras una persona fácil de amar? ¿Eres una persona asequible? Fácil de amar significa amable. Eso es lo que significa amable, fácil de amar. ¿Cuándo fue la última vez que le manifestaste amor a tu prójimo, a tu próximo, a cualquiera? ¿A quién es más fácil amar? ¿Al prójimo o al hermano en Cristo? Ustedes dirán, no, es el mismo. En cierto punto es el mismo. El prójimo es cualquiera, pero el amor, el hermano en Cristo es tu hermano en Cristo. Y es claro en las Escrituras que al hermano en Cristo debemos tenerle un afecto especial, superior al del prójimo. ¿Por qué les digo esto? Porque esto nos lleva al segundo punto, al mandamiento nuevo. El mandamiento nuevo es del que habla el Señor Jesús, que les dice, no les estoy contando algo viejo, sino algo nuevo, sino algo que yo ya les había dicho. El apóstol Juan le está recordando a esa iglesia de Asia Menor, esto ustedes ya lo habían oído, solo que lo olvidaron. Y no solo no lo olvidaron, sino que no lo practican. Y por eso entre ustedes son tan fríos, entre ustedes hay divisiones. El pasaje del que habla el Señor Jesús aquí en el verso 7 y 8 es el que está en Juan 13, 34 y 35, que está en su pantalla. Dice el Señor Jesús, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. A eso se refería el Señor Jesús. Entonces, como les decía anteriormente, los discípulos, primeros discípulos eran judíos y ellos ya conocían que debían amar al prójimo. Pero aquí el Señor Jesús eleva
el Señor Jesús pone más alto el mandamiento, pone una vara más alta. ¿Por qué sabemos que el Señor pone una vara más alta? Porque ya no dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, sino que dice, ámense unos a otros como yo los he amado. Entonces ya el estándar no es el hombre, el estándar es Cristo. Entonces, el secreto está en tal como yo los he amado. Ahí está el gran desafío para ti y para mí. Quiero decirles, mis hermanos, que cuando Jesús dijo estas palabras, obviamente él no había muerto en la cruz. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo amó Jesús hasta ese momento a los discípulos? ¿Cómo los amó? Y voy a hacerles una lista de 7 cosas que Jesús hizo para amarlos antes de la cruz. La primera cosa que Jesús hizo fue dedicarles tiempo. Es decir, Jesús les dedicó a los discípulos tiempo de calidad y de cantidad. A cada uno de sus discípulos, incluyendo a Judas, sabiendo que lo iba a traicionar. Así que cuando Jesús dijo, como yo los he amado, es dedicando tiempo. La segunda cosa que hizo Jesús con estos discípulos fue comprendiéndolos, dándoles comprensión. Jesús los amó comprendiendo que eran discípulos en formación y que tenían muchas carencias, que tenían muchos caprichos, que tenían muchas mañas, y los comprendió y esperó. La tercera cosa con la que Jesús los amó fue con paciencia. Los discípulos probaron en repetidas ocasiones la paciencia de Jesús. Probaron su paciencia por su incredulidad, por su terquedad, por su inestabilidad. Él los amó porque un día sabía que superarían todo eso. ¿Acaso Pedro no probó la paciencia de Jesús? Varias veces. La cuarta cosa con la que el Señor Jesús los amó fue con provisión. Jesús los sustentó con comida. Mientras los discípulos caminaron con él, jamás les faltó nada. Antes y después de la cruz, a ningún discípulo de Jesucristo le faltará nada. Y espero que usted diga amén allá en sus hogares. La sexta forma en que Jesús amó a sus discípulos antes de la cruz fue que los buscó. Cuando flaquearon, quisieron huir de sus responsabilidades. Él los buscó y los animó a continuar. Bueno, también los buscó después de la cruz, pero también los buscó antes de la cruz, y de esa manera los amó. Y la séptima forma con que Jesús los amó fue que los restauró. Los discípulos pecaron en repetidas ocasiones y pecaron deliberadamente. Él les otorgó el perdón y les volvió a encomendar la tarea que ya les había dado. Todo esto fue antes de la cruz. Pero todos sabemos que la cruz fue la máxima expresión del amor para con el mundo, para con los discípulos, porque fue un amor sacrificial. Entonces Jesús eleva el mandamiento, pasa de el ama a tu prójimo como a ti mismo a ámalos como yo los amé. Jesús siempre puso una vara más alta. Por ejemplo, él dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que puso la vara más alta en cuanto al adulterio. Él también dijo, oísteis que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Ven cómo el Señor Jesús eleva la norma? También dijo, oísteis que fue dicho por los antiguos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, mas aborrecerás a tu enemigo.
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué reto tan enorme nos está poniendo el Señor Jesús aquí en su palabra, porque para mí fue muy difícil preparar esta charla. Quiero decirles, quiero confesarlo, quiero ser honesto con ustedes, porque mientras la preparaba me hallé a mí mismo que, que no amo como Él pide, que no amo a mis hermanos en Cristo como Él pide. Fue tan incómodo hacer esta charla que tuve que parar uno de los días e ir a buscar una persona para ir a pedirle perdón por haberla ignorado por mucho tiempo. Es muy difícil porque la carne jala, el orgullo jala, y ahí sí pude volver a continuar a hacer mi charla. Entonces, estamos siendo desafiados porque este es el lenguaje del cielo, recuérdalo. Este es el lenguaje del cielo que hace un año, cuando mi hermano falleció, cuando la familia Cano estaba sufriendo, percibimos el lenguaje del cielo. Los hermanos en Cristo nos amaron, nos llamaron, nos rodearon, nos ofrecieron su tiempo, incluso hasta dinero, porque el lenguaje del cielo es un lenguaje sacrificial, es un lenguaje que paga un precio, mis queridos. Vamos a nuestro tercer punto. Creo que aquí me faltó algo, perdón. Ya. Muy bien, vamos a nuestro tercer punto. El tercer punto dice, viviendo el nuevo mandamiento. Entonces, Jesús vivió la verdad de este mandamiento y nos dice aquí en Primera de Juan, y ustedes también la deben vivir. Esto es un desafío enorme. Recuerden que el amor es el distintivo del cristiano. Usted puede saber mucha Biblia, usted puede llevar 30 años de cristiano, usted se puede saber muchos versículos de memoria, usted pudo haber recorrido por muchas iglesias, usted puede ser hijo de pastor, usted puede ser misionero, pero la gente no sabrá que usted es un verdadero cristiano si usted no ama como Cristo ama. Si yo no amo como Cristo ama, puedo tener todos los títulos y todos los recorridos, pero si mi amor no es un amor sacrificial, no estoy representando a Cristo de manera digna. Entonces, el amor del que habla aquí el Señor es un amor sacrificial. Es el que debemos practicar los cristianos. Es el amor que cuesta, es el amor que incomoda, es el amor que me saca de la zona de confort. Entonces, por eso dice el Señor aquí, yo les doy un nuevo mandamiento, ámense como yo los he amado, tal como yo los he amado. Es salir de la zona de confort, es salir de la comodidad para ir a atender a un hermano en necesidad, para dedicarle tiempo, pero me tiene que costar, porque si no me cuesta, entonces no es amor. Tiene que costar. El Hijo de Dios, Jesucristo, se incomodó de su trono de gloria para venir a salvar un poco de desagradecidos que le dieron la espalda y que no lo merecíamos. Y cuando estuvo en la tierra, soportó el rechazo, el desamor, la dureza, la incredulidad, pero aún así el Hijo de Dios nos amó de manera sacrificial antes de la cruz, en la cruz y después de la cruz y hasta el final, porque el Señor Jesús sigue amándonos de manera sacrificial. Quiero compartir algo de un libro que estamos estudiando con los hombres que se llama Sé Hombre. Este libro nos ha impactado en gran manera. En la página 28 de este libro, este autor ilustra amar a quién. Él habla del amor duro, y cuenta la historia de un hombre que pertenecía a un grupo revolucionario llamado el Ku Klux Klan. Algunos de ustedes sabrán quiénes son. Y ese grupo del Ku Klux Klan por años aterrorizó a muchos, en especial a los judíos. Dice así, por años, Larry Trapp
aterrorizó a un líder judío en su comunidad llamado Michael Weiss, amenazándolo de muerte a él y a su sinagoga. Pero un día, Larry, este hombre del Ku Klux Klan, el perverso, rasgó sus banderas nazis y destruyó su literatura de odio y renunció al Ku Klux Klan. ¿Y por qué hizo eso este mercenario, este revolucionario? Porque cuando Larry Trapp se estaba muriendo de una enfermedad renal relacionada con la diabetes y no podía cuidarse de sí mismo, adivine quién lo cuidó. Pues lo cuidó Michael Weiser, el judío. Lo llevó a su casa y lo atendió. Dice este hombre, Larry, me mostró tanto amor, dijo, que no pude evitar amarlo también. Entonces, este judío, que no sabemos si es creyente, amó a su enemigo, lo sirvió, le mostró el lenguaje del cielo. Increíble. Y entonces, yo te quiero preguntar en esta mañana, y aquí terminando, estoy cerrando. ¿Qué estás haciendo para dedicar más tiempo a tus hermanos? Porque necesitamos pasar más tiempo juntos. Bueno, la pandemia nos lo está impidiendo, pero creo que lo vamos a poder lograr. Y yo te pregunto, ¿qué estás haciendo para pasar más tiempo? Acuérdense que Jesús amó a sus discípulos dedicándoles tiempo de calidad y de cantidad. ¿Qué planes tienes para ayudar a algún hermano necesitado? ¿Estás enterado de las necesidades de tus hermanos de tu iglesia donde te congregas? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a un hermano que no conoces para ofrecerte orar por él? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a un hermano en Cristo? Que fuiste y le llamaste de manera espontánea y te quiero visitar, te quiero saludar. No para irme a chismear contigo, sino para bendecirte, para orar juntos. ¿Cuándo fue la última vez? Porque los cristianos del primer siglo dejaron de hacer eso. Ellos dejaron de compartir juntos y empezó la frialdad y el distanciamiento y se formó un rollo en esa iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste tiempo para escuchar a un hermano y consolarlo? Solo ir a escucharlo y consolarlo y orar por él. ¿Cuándo fue la última vez que le ofrendaste dinero a un hermano necesitado? Alguien que estaba en necesidad y tú le mandaste una ofrenda sin que él supiera. ¿Cuándo fue la última vez que le diste un mercado a un hermano para suplir sus necesidades? ¿Cuándo fue la última vez que te incomodaste por atender a un hermano? Es decir, que te saliste de tu zona de confort y te desplazaste kilómetros para atender a un hermano necesitado. ¿A cuál hermano estás discipulando semanalmente? Porque acuérdate que Jesús discipuló por 3 años a sus discípulos, les dedicó tiempo enseñándole todas las cosas. Entonces, parte del amor con los hermanos es dedicarles tiempo enseñándoles las verdades eternas. Quiero terminar con la siguiente historia y luego de ella orar. De los hornos de la guerra brotan muchas historias reales de amistad, de hermandad, hasta el sacrificio. Uno de esos relatos cuenta de 2 amigos de la Primera Guerra Mundial que eran inseparables. Se enlistaron juntos, fueron juntos al entrenamiento, juntos se embarcaron al extranjero y lucharon lado a lado en las trincheras. Durante un ataque, uno de ellos quedó mortalmente herido en un campo lleno de obstáculos de alambre de púas y no pudo arrastrarse para volver a su trinchera. Toda el área estaba bajo un intenso fuego enemigo y era suicidar tratar de llegar a él. Sin embargo, su amigo decidió intentarlo, pero antes de que pudiera salir de su trinchera, el sargento lo detuvo y le ordenó que no fuera. Es demasiado tarde, no le harás ningún bien y todo lo que conseguirás es que te maten. Pocos minutos más tarde, el oficial se dedicó a otra cosa y al instante el hombre se había ido a buscar a su amigo. Algunos minutos más tarde regresó a tropezones, mortalmente herido con su amigo, ya muerto en sus brazos.
El sargento a la vez se enfureció y quedó profundamente conmovido. ¡Qué desperdicio!, dijo. Él está muerto y tú te estás muriendo. Simplemente no valía la pena. Casi en su último aliento, el moribundo respondió: así lo fue, sargento. Cuando llegué a él, lo único que alcanzó a decir fue: sabía que vendrías, Jaime. Una de las verdaderas características de un hermano, de un amigo, es que esté allí cuando hay toda razón para estarlo, cuando estás allí hasta el sacrificio. Como dice Proverbios 17:17, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por darnos tu palabra en esta mañana. Gracias por exhortarnos, por desafiarnos, por ponernos contra la pared con este mandamiento que ha sido complejo, que ha sido difícil practicarlo entre nosotros. Te pedimos perdón, Dios. Yo te pido perdón por no amar a mi hermano, a mi prójimo como tú lo mandas. Confieso que aún hay egoísmo en mi corazón y que no he recorrido la milla más que pides. Ayúdanos, Dios, a que el amor entre nosotros no se apague, que este lenguaje lo detecte en la comunidad cotense, la comunidad de Chía, la comunidad de Bogotá, el que nos rodee, se dé cuenta que nosotros somos tuyos porque tú nos has invadido con tu amor. Ayúdanos a superar esas barreras de egoísmo, de rencor, de rechazo. Ayúdanos a ser más amables, o sea, más fáciles de amar. Y ayúdanos a salir de la zona de confort, a ir por aquel hermano que se encuentra en guerra, que hay que salir de la trinchera para ir a amarlo y traerlo. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque el Señor Jesús vino del cielo y se incomodó, murió por nosotros, resucitó y nos mostró el verdadero amor. Ayúdanos a practicarlo como Él lo hizo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.